I avui tinc aquí aquest llibre tan bo que es diu El dia que te olvidé, de Javier Ruescas, que no s'olvide entrar al plató, perquè si no, no podré fer l'entrevista. Però ja el tenim aquí. ¿Qué tal, Javier? Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Encantada. Muy bien. El día que te olvidé. Sí. Explícame qué novela, qué encontramos en esta novela, porque hay una frase que me ha gustado mucho que dice: algunos recuerdos son demasiado hermosos para dejarlos ir y otros demasiado dolorosos para mantenerlos contigo. O sea, se habla mucho de recuerdos en el libro. Se habla más bien del olvido, sobre todo. ¿Del olvido? Sí. Es la historia del olvido de recuerdos. Sí, eso es. Es la historia de una chica, de Ada, Sí. que tiene un elixir que le permite olvidar siempre que quiera un recuerdo doloroso, Ajá. pero también un recuerdo que a lo mejor es demasiado hermoso para mantenerlo porque con la nostalgia ya te hace daño. Y la historia no la cuenta ella, que empieza a ser adicta a olvidar, sino René, que es el chico que está enamorado de ella desde adolescente y que ha crecido con ella, que tiene el temor de que si algún día ella le corresponde en ese amor y sale mal, ella le olvide. Entonces Claro. es una historia... Pero eso con es ese un punto elixir muy bueno, ¿no? ¿Tú crees? Ahí está la reflexión. Yo no Claro, sé, ¿eh? o sea, depende de cómo haya sido la ruptura, si ha sido mala, eso es bueno de decir, oye, mira, pum, ya. Bueno, olvido, pero hay ¿no? partes, Pero yo creo luego que... también es lo que tú dices, ¿no? Te quedas sin el recuerdo de aquella experiencia. Y de otras cosas bonitas. Yo creo que de todas las experiencias se aprende algo, incluso de las malas, pero al final de eso va el libro, de esa reflexión, ¿no? Es importante entender que Ada al final se convierte en una adicta a eso y hay un punto en el que ya le da igual olvidar una cosa que otra, siempre que le moleste algo, que le haga daño, incluso las cosas bonitas, también las quiere olvidar. Y René, en parte, empieza a ser adicto a ella, que no sé qué es más peligroso, porque contener él todos esos recuerdos de Ada ya es peligroso, sí. Entonces, ¿tú crees que con el olvido no se curan al final las heridas? Yo creo que no, miran, el elixir es una metáfora. En el libro, desde la primera página, se hace referencia al río Leteo, que es el río del inframundo en el que se cuenta que se bañaban las almas para olvidar la vida anterior y volver a reencarnarse, ¿no? Según los griegos. Pero para mí yo creo que todos tenemos acceso a ese elixir de alguna manera y es el perdón. A mí me parece que cuando tú perdonas a alguien, a algo, a ti mismo, cuando has cometido un error, siento que es verdad que no olvidas un recuerdo, pero sí que toma un cariz un poco más amable, ¿no? Cuando eres capaz ya de decir, oye, esto me ha hecho daño, pero soy capaz de verlo desde otra perspectiva y conservarlo de alguna manera sin que me cargue, me pese, me duela. En el libro, el elixir, ¿le viene a ella solo o ya le viene de generaciones anteriores? Eso es el elixir, tienen acceso su familia desde tiempos inmemoriales, es un pozo del que lo extraen, nadie sabe de dónde proviene, se cree, como he dicho, que puede ser de ese misterioso río Leteo, pero tampoco le quise dar demasiada trascendencia de dónde venía el elixir porque no era lo que me importaba. Lo que me importaba es que ese elemento, que es el único elemento fantástico dentro de una novela realista que tiene más temas, más allá del romance, la familia es muy importante, el tema de la fama, porque al final Ada, la protagonista, se acaba convirtiendo en una cantante, exacto, y entonces está todo ahí. No quería que el elixir se convirtiera en el centro de dónde viene, cómo funciona, sino que tiene unas normas, el elixir existe, el lector lo entiende desde el principio y a partir de ahí juega con esas cartas. Pero sí, es un elixir que proviene de su madre, de su tía, de su abuela y de generaciones anteriores. ¿Cómo se te ocurrió el centrarte mucho en el olvido? ¿Algo te hizo decir, inspirarte y pensar, oye, lo voy a poner en una novela? Mi pésima memoria, por un lado. Tú que eres Dory, como yo. De base, tengo mucha envidia a veces de la gente que tiene increíble memoria. Ya. Yo en mi caso no la tengo tanto, pero yo creo que también me salva de algunos sufrimientos. Va bien. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso por un lado. Pero por otro, el origen de la historia fue lo contrario. Descubrí la historia de una mujer que tiene un montón de entrevistas en Estados Unidos y tiene su propia biografía y tal, que habla sobre cómo ella es incapaz de olvidar.
y entonces me obsesioné mucho con ella y cómo ella dice que la mitad de su cerebro está en el presente, pero la otra mitad está reproduciendo constantemente momentos exactos con todo lujo de detalles. Incluso si yo me he peleado contigo en el pasado, cuando te veo, recuerdo esa pelea como si estuviera pasando ahora mismo. Y yo me imaginaba cómo podía ser alguien que está trabajando la amistad y el rencor al mismo tiempo en un solo momento, y de ahí empecé a virar hacia el otro lado. ¿Qué pasaría si en lugar de eso yo pudiera olvidar todo lo que no me... Al final es el soltar, ¿no? Claro. Soltar la experiencia que has tenido pasada a seguir avanzando, ¿no? Si te quedas anclado, tampoco haces mucho. Exacto. Yo creo que hay que encontrar ese término medio, porque es verdad que hay cosas que olvidamos y que nos hacen mejores por haberlas olvidado, en el sentido de que podemos avanzar, como bien dices, y hay otras que es necesario recordar porque nos hacen quienes somos. Claro. A ti, por ejemplo, ¿cómo te gustaría que te recordaran? A mí me Dentro de gustaría muchísimos años, dentro de muchísimos años me gustaría que me recordaran como alguien que ayuda, alguien creativo, alguien que le gusta conectar a las personas. En la revista Forbes Sí. te han mencionado, espera que me lo he apuntado además a mano yo, que lo encuentre, Sí. porque tengo tantos papeles que no les hago caso y entonces aquí me lo he apuntado yo. En la revista Forbes, en el 2025 te han incluido en la lista de los artistas más creativos. Sí. O sea, eso ya lo tienes. Ya lo tengo, mira. Ya me pueden Por recordar. eso ya te pueden recordar. Lo que no sé si hay que mantenerlo durante todos los años o si con uno vale. Claro, pero cuando te dicen eso, ¿tú qué piensas? A mí me hizo una Porque eres ilusión muy joven, inmensa. claro. Me hizo una ilusión inmensa. Es verdad que yo soy escritor, pero también me conocen mucho por los vídeos que subo a Instagram, a TikTok, antes a YouTube. He estado ahora firmando en ferias del libro y tal. Y se me acercaban tanto profesoras como alumnos o chicos que ya han crecido y me veían los vídeos en el instituto, porque yo tengo muchos vídeos en YouTube hablando de los clásicos, de Lazarillo de Tormes, muy bien, del Cid, de todo, explicando Quijote, pues eso, ¿no? del Quijote, exacto, la Celestina, de todo, contándolos a mi manera. Entonces esos vídeos se ponen mucho en institutos. También en los comentarios son: tengo un examen dentro de 2 horas. Gracias. Hazme un resumen. No, el resumen lo tienen, gracias. Yo también estoy aquí porque estoy para el... Oye, bueno, diversifico mucho, la verdad. Además eres guionista. Sí. ¿El ser guionista ayuda en el momento de escribir un libro? Pues fíjate, para mí el ser guionista vino después. Yo llevo escribiendo, ya tengo muchas novelas de infantil, de juvenil, de adulto, y el guión lo empecé hace unos añitos. Y lo que ha pasado es que me ha lastrado mucho en cuanto a la creatividad, en el sentido de que es verdad que he mejorado pues, en temas como el ritmo, los diálogos, etcétera. Pero yo también me he sentido muy limitado, porque como los guiones hay que limitarse por el tiempo, por el dinero, por la producción. Cuando yo estaba inventándome esta historia, a veces me ponía unas trabas que decía: no, Javier, esto no es un guión, ya habrá tiempo de hacer un guión de este libro. Ahora mismo, invéntatelo a lo grande. Que viajen aquí, que vayan allá, que haya todo lo que tú quieras, ya habrá tiempo de recortar en el momento. Y eso me ha pasado a raíz del guión, porque es verdad que el guión, entre el límite de páginas que tienes, el número de explosiones que puede haber en una película, etcétera. En el momento de empezar el libro, tú ya te dices: bueno, quiero que tenga 400 páginas, o no. ¿O tú empiezas...? No, lo tengo todo estructurado. Lo tienes es que las veces que lo he hecho así como decías antes, no he acabado. No lo acabo. No, necesito tener una estructura, todo el plan, casi capítulo por capítulo de lo que va a ocurrir. Esa es la parte para mí más complicada, y luego ya es teclear y teclear durante meses hasta... ¿Y eres mucho de volver atrás, repasar, cambiar...? Y trabajar mucho con la editora, en este caso, que tenía muy buen ojo, porque al final es un libro sobre el olvido y entonces era muy fácil caer en trampas que yo me ponía. Si la chica ha olvidado esto, ¿cómo puede recordar esto otro que viene afectado por esto que ha olvidado? Y era como: ostras, es verdad. A ver si te vas a olvidar tú de cómo tienes que seguir la trama. Sí, además que cuando es un libro así largo, pues tardas mucho en escribirlo. Entonces hay detalles que a lo mejor mencionas al principio que luego pesan al final y tienes que tener en cuenta. René, que es la persona que está enamorado de Ada, tiene ese miedo a ser olvidado. ¿Tú crees que en el fondo el ser humano tenemos un poco ese miedo todos? Hombre, yo creo que sí. Por eso intentamos dejar un legado, ¿no? de algún tipo. Da igual si es pues aquí en un programa de televisión o una novela, o un maestro pues dando la mejor lección que puede para que ese alumno le recuerda con cariño. Es que incluso, yo no sé si a ti te va a pasar, pero te ves a alguien que te han presentado hace tiempo y tal,
y al menos a mí me pasa, ¿eh? Y pienso, voy a saludar, pero no creo que se acuerde de mí. Sí, sí, pasa todo el rato. Claro. Piensas, eso es lo primero que piensas, pero también es que las inseguridades humanas son... Hombre, y tanto, están sí, están ahí en todos lados, totalmente. la verdad es que nos lo ponen difícil. ¿Qué te inspiró a plantearte que René tuviera ese miedo? Pues es que en esta historia de amor, si alguien es adicto a olvidar, a mí lo que me apetecía mucho era ver cómo podía sentirse la víctima de ese olvido, ¿no? Y porque al final, si yo hubiera contado la historia desde el punto de vista de Ada, con el hecho de que va olvidando constantemente, hubiera sido muy errático, muy difícil de seguir la lectura, hubiera sido muy complicada, mucho círculo. Entonces me gustaba la idea de que lo cuente René, porque además Ada, cuando le habla del elixir por primera vez al principio del libro y le dice existe esto y a mí me pasa esto. O sea, Ada es consciente que le pasa. Ada es consciente, sabe cómo funciona, su madre, su abuela, su tía se lo han explicado y a René le pide un favor. Le dice, por favor, tú nunca olvides y de hecho, antes de yo olvidar el recuerdo, te lo voy a contar y tú lo vas a conservar por mí. Wow. Entonces, claro, eso es una presión por parte de él, pero como está enamorado, acepta. Claro. Pero empieza a cargar con la memoria de ella y le ayuda, claro, porque al final es lo que tú decías, ¿no? No se va a acordar de mí en una fiesta, ella seguro, porque lo ha olvidado, claro. Pero él está detrás para decirle, a este le conoces de esto y de esto otro, y entonces en realidad ella no tiene el recuerdo. Al final es como ser una persona con amnesia y que tengas una persona que te va... Amnesia elegida, claro. Para según qué cosas. Al principio es elegida, pero luego llega un punto en el que ya no está elegido, que ya no está controlado, porque al final es eso, es un libro que también habla sobre las adicciones. Ajá. ¿Y el olvido puede ser un acto de crueldad o de supervivencia? A mí me parece que tiene más de supervivencia que de crueldad, pero desde luego... Pero crueldad hacia quién, ¿no? Porque a mí me parece que si olvidas algo por despecho, creo que te haces más daño a ti. A mí me gusta, si alguien me ha hecho daño de verdad, recordarlo, solo para que no me vuelva a pasar o para no acercarme a esa persona. Pero sí, yo creo que tiene más de, al menos para mí, tiene más de supervivencia, sí. Porque es que cargar todo el tiempo con esas penas o esos dolores o ese tal, claro, es duro. A mí lo que me parece complicado de Ada es que decida... Cuando empieza, a mí me parece que se vuelve oscuro cuando empieza a olvidar las cosas bonitas que ha tenido y que ya no tiene, pero que recuerda con nostalgia, pero esa nostalgia ya le duele porque no las tiene. Entonces ahí es donde empieza a volverse oscura la cosa. ¿Has recibido feedback ya de personas? Sí. ¿Y qué te han dicho? Nah, les ha gustado. ¿O te has olvidado? Estoy muy contento, no, de esto no me olvido, no. Claro. Por ahora no, porque son todas muy positivas, así que estoy muy contento. Oye, escribiste novela infantil. Sí. Esta ya no es nada infantil. No. ¿Te planteas algún día volver a escribir infantil? Sí. Combino todo. Estoy en juvenil, en infantil. Ahora mismo en infantil tengo Mala hada madrina, que es para 6 años, una historia de una hada madrina con su unicornio, con su varita de caca de unicornio, todo mucha comedia y mucho color. Y en paralelo tengo esto que es en blanco y negro, un libro así como de peso. Intento combinar todas las facetas y el guión al mismo tiempo, porque me gusta escribir. Como soy escritor, pues oye, intento variar de uno a otro para no... ¿Qué tardas en un libro? Un libro así, por ejemplo, ¿qué tardaste? En teclearlo, lo que es teclearlo, un año por lo menos, pero llevaba en mi cabeza esta idea que te he contado de la mujer esta que no puedo olvidar, llevaba 8 años en la cabeza. 8 años. Pero no, creo que llega un momento en el que el libro, aparte de ser el momento en el que tiene que ser escrito, que nuestras habilidades para escribirlo y lo que queremos contar están a la misma altura, entonces ya puedes hacerlo. Que a veces no siempre pasa, a veces tienes una gran historia pero no tienes las herramientas para hacerlo y entonces se queda ahí un poco coja. Siento que en este he llegado a ese puntito de que está a la altura. Pues Javier, yo con muchísimas ganas de leérmelo. Espero que te guste. Y empezarlo y seguro que no me olvidaré de que vuelvas a venir con otra nueva novela. Muchísimas gracias, será un placer. De acuerdo, muchas gracias Javier. Chao. A ver.